Listo. No lo quería usar. Buen día. Hoy van a tener el agrado de estar conmigo. Nicolás está con una complicación familiar y me pidió que yo le cubra la clase y les manda saludos. ¿Qué habían visto de la última clase? CPU uniciclo. Bien. Temas importantes de la última clase. Volvimos a ver RTN, ¿sí? Lo que habíamos visto en sistemas con micro, para describir qué hacen la instrucción. El RTL es un lenguaje para especificar sin ambigüedades cómo se hacen las transferencias de datos, ¿sí? Fuimos colocando los componentes necesarios para implementar el RTL de cada una de las instrucciones, ¿sí? Tomamos un conjunto, un subconjunto de las instrucciones suficientemente representativo. Y para eso nos basamos en el formato de la instrucción, ¿sí? Fueron extrayendo los campos y con eso haciendo que la instrucción se ejecute. No hubo, o sea, en el proceso pusieron todo lo que hacía falta. Algunas cosas se podrían con otros diseños reutilizar, ¿sí? Pero lo cierto es que en el uniciclo pusieron la ALU para que haga la suma, a continuación de la ALU, o antes de la ALU, el banco de registro, y fueron poniendo todos los recursos que hacían falta. Claramente, esos recursos están subocupados, porque una vez que yo accedo al dato del banco de registro, el banco de registro tiene que mantener ese dato el tiempo suficiente para que la ALU lo sume y después para que la memoria, ¿sí? Es como que una vez que el banco me entregó el dato del registro, lo ideal sería que yo siga y el banco empiece a hacer otra cosa, que es lo que vamos a apuntar a hacer con el pipeline. Hay otra posibilidad de plantearlo, que la vamos a ver después del parcial, creo que la van a ver muy superficialmente, que es algo más parecido a lo que hemos hecho nosotros en sistemas con micro, donde vamos cortando también por pasos y le decimos, bueno, al banco dame el dato, una vez que me diste el dato ahora sumalo, y nos permite usar ciclos también más cortos. Ese enfoque es multiciclo, lo vamos a ver después, ¿sí? ¿Por qué? Porque por el diseño del procesador que usamos, esto es más natural. ¿Por qué? Porque está todo diseñado para que este sea el camino más natural. O sea, es más, el ISA se diseñó pensando en este tipo de implementación, ¿sí? Por eso es que sale más fácil el segmentado que el multiciclo, ¿sí? Pero también se podrá hacer una implementación multiciclo y la van a ver cómo se haría. Gracias a ese diseño, el control no es una máquina de estado finito, como habíamos planteado nosotros en sistemas con micro en el primer práctico, ¿sí? Como sería en el multiciclo que van a ver después, sino que es combinacional pura y se resuelve en 2D. ¿Por qué? Porque diseñamos el formato y el hardware muy estrechamente para que el formato le haga la vida fácil al hardware y el hardware está optimizado para ese formato. Bueno, si es un circuito combinacional, lo pueden escribir como una tabla de verdad, sintetizar con dos compuertas y resolverlo en un tiempo extremadamente bajo, ¿sí? Ya lo hicieron. Para simplificar todavía más el control, separaron el control de la ALU, que le dice a la ALU si tiene que sumar, restar, ¿sí? Del control principal. ¿Se acuerdan? Que hay dos controles. Bien. Cada uno con su tabla de verdad. Y hicieron un análisis de tiempo y encontraron que la instrucción que va a determinar el tiempo de ciclo del procesador es la instrucción LOAD, que es la más lenta, la que ocupa todas las etapas funcionales del uniciclo. ¿Sí? Eso nos trae un problema. Todas las instrucciones tienen que demorar lo mismo que el LOAD, aun cuando el LOAD ni siquiera es la más frecuente. Entonces estamos haciendo al revés de lo que dijimos que íbamos a hacer
cuando analizamos performance. Cuando analizaron performance dijeron, la clave en la performance es hacer más rápido el caso más común. El caso más común nuestro, habría que ver las tablas de estadísticas de GCC, pero si mal no recuerdo, creo que son las aritméticas, por ejemplo. ¿Sí? Porque son las que procesan los datos y nosotros queremos procesar datos. Y estamos penalizando a las aritméticas, que podrían demorar menos, porque el load demora más. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? Bueno, eso es lo que queremos resolver. Sin embargo, conseguimos un procesador con CPI igual a 1, ¿sí? O sea que ejecuta una instrucción en un T, a diferencia de los que habíamos visto nosotros que siempre ejecutaban una instrucción en más de un T. Pero el problema es que el T no es muy bueno. ¿Sí? Bien. Mejoremos el T. Eso es lo que vamos a hacer con el segmentado. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Ese es el cronograma que teníamos previsto. Hoy, hace como unos 15 minutos, teníamos que empezar el tema 8, así que venimos bien en tiempo. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a ver cómo determinamos las etapas del procesador segmentado, o sea, cómo dividimos el procesador uniciclo en etapas y lo convertimos en un segmentado. Vamos a ver cómo nos da la performance de eso. Vamos a ver el detalle fino del camino de datos. Primero vamos a hacer una división conceptual y después nos vamos a meter en el camino de datos a hacer, no la electrónica al detalle, ¿sí? Pero sí una cosa bastante cercana a lo que serían los bloques funcionales. Vamos a ver qué pasa con las señales de control de ese camino de datos. Y después vamos a encontrarnos con algunos problemas porque no va a ser gratis ejecutar 5 instrucciones al mismo tiempo. Vamos a analizar los riesgos, los problemas que nos va a dar. Vamos a encontrar que hay 3 tipos y vamos a ver cuáles son las posibles soluciones, ¿sí? Una de las soluciones va a ser parar el pipeline, o sea, esperar a que se complete, y otras van a ser algunos trucos de software y de hardware, ¿sí? Para minimizar esas paradas. Y por último, vamos a ver un poquitito, ya esta última parte seguro la van a ver con Nico, de lo que es predicción de saltos, porque uno de nuestros mayores problemas y más difíciles de resolver van a ser los saltos, ¿sí? De los problemas que aparezcan, vamos a resolver más o menos bien todos, excepto los saltos. Voy a hacer la misma pregunta que hace Nicolás. ¿Vienen leyendo el libro? Eso es un alias de no. Les recomiendo que lean el libro. El libro explica un poco más, sigue el mismo orden, es legible, está en inglés, pero se tienen que acostumbrar al inglés, no les queda otra, ¿sí? Nosotros lo que vamos a ver va a estar cubierto en esas secciones. Y les recomiendo enérgicamente que lean el libro, además de volver a ver el video. Bien. ¿Qué era un pipe? Saltemos 2 temas atrás. Hacer varias tareas al mismo tiempo. Bien, pero no era lo mismo que hacerlas en paralelo. ¿Qué diferencia había? ¿Sí? Yo estoy haciendo varias tareas al mismo tiempo, pero estoy haciendo distinta parte de la tarea al mismo tiempo. Mientras que en paralelo las estoy haciendo simultáneamente la misma parte en el mismo momento. Cuando yo usaba pipeline, no replicaba recursos, ¿sí? No ponía 3 ALU. Simplemente iba dividiendo el trabajo en partes, inteligente, y haciendo que se haga una parte de cada tarea y moviéndolas como por una cañería, ¿sí? Y acabamos de decir que uno de los problemas de nuestro procesador uniciclo es que el banco de registro trabaja, me entrega el dato y después se queda esperando a que el otro trabaje y me toma el dato. Entonces se ve bastante claro cómo sería
una primera separación intuitiva. Bueno, una vez que terminaste tu trabajo, que el otro siga y vos empezás con el trabajo de la que viene después. ¿Sí? Conceptualmente, ¿entienden lo que apuntamos a hacer? Bien. Habían visto en el práctico y en la teoría que la clave para hacer eso, cuando estamos hablando de circuitos, es un buffer. Entonces, una vez que el banco de registros entrega el resultado, ese resultado se memoriza para que sirva para la etapa que sigue, porque la etapa que sigue necesita el resultado del banco durante X tiempo para poder hacer la suma. Pero entonces, en lugar de estar el banco manteniendo el valor, lo memoriza un registro y el banco empieza a preparar el valor que sigue. Entonces, la separación en etapas en un circuito va a estar dada por buffers que congelan los valores de la etapa previa y los mantienen estables para la etapa que sigue. Y las etapas son siempre combinacionales. Necesitan que las entradas se mantengan estables para generar la salida, que es lo que toma el buffer que sigue. ¿Se entiende? ¿Seguro? Bien. ¿A qué vamos a apuntar? A un pipeline ideal. ¿Por qué? Porque es más eficiente. ¿Sí? Entonces, nuestro objetivo va a ser tratar de generar un pipeline ideal. ¿Y cómo era un pipeline ideal? Todas las etapas duraban lo mismo. La cantidad de tareas tiende a infinito. Y hay algo más. Que es un detalle. Tiene que ver con el estado de régimen y con... Es lo mismo que todas las tareas tienden a infinito. Y nuestros programas, nuestros procesadores viven ejecutando instrucciones, así que por ahí no va a haber problema. Las instrucciones tienen que pasar todos por todas las etapas. No tiene que haber ni lazos ni cosas raras que podrían existir, que nosotros, cuando vimos pipeline, no le dimos mucha atención, pero que por ahí en algún ejercicio viejo aparecen ciclos. No tiene que haber ciclos. ¿Sí? Nuestro uniciclo se presta bien, pero otros procesadores no se prestan tan bien a eso. Entonces, todas las etapas tienen la misma duración, todas las tareas pasan por todas las etapas y en estado de régimen, la aceleración va a ser igual al número de etapas en el que hayamos dividido el procesador. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Este es nuestro procesador. Si recordamos el análisis de tiempo que acabamos de mencionar, vamos a encontrar que lo primero que sucede es la búsqueda de la instrucción en memoria. ¿Sí? El PC se usa como address de la memoria de instrucciones. X tiempo después se obtiene la instrucción. A continuación, se decodifica la instrucción, o sea, la instrucción entra al control y al banco de registros. Del control saco las señales, del banco de registros saco los valores. ¿Sí? Lo primero entonces es, el PC va a la memoria de datos, a la memoria de instrucciones, y obtengo acá la instrucción. Eso es un tiempo que está dado por este. Una vez que tengo la instrucción y paralelo con esto, hago la suma. Una vez que tengo la instrucción, el control puede generar las señales de control y el banco de registros acceder a los registros. Una vez que tengo los valores de los registros y que tengo las señales de control y que generé la constante, que es todo despreciable, la ALU puede hacer la suma. Y una vez que la ALU hace la suma, puedo ir a memoria o no. Y una vez que traje el dato de memoria, lo puedo escribir en el banco. Entonces tengo 5 etapas bastante marcadas en lo que son los tiempos. ¿Sí? ¿De cuánto vamos a hacer el pipe? Es de 5, de esas 5 etapas.
¿Sí? ¿Cuál era la última etapa? La última etapa es escribir de vuelta en el banco el resultado, que lleva un tiempo. ¿Sí? Entonces, a la primera etapa le vamos a llamar IF, que es búsqueda de instrucciones, Instruction Fetch, Instruction Decodification, decodificación de instrucciones, ejecución A, pensando en que es una instrucción aritmética, la ejecución es la etapa de ALU, ¿sí? En realidad en una LOAD la ejecución es más que esto, pero a esa etapa le vamos a llamar ejecución, acceso a memoria de datos, si es que corresponde, y writeback, que es la escritura de los resultados en el registro. ¿Está clara qué es, o sea, quién está trabajando en cada una de las etapas? A grandes rasgos. Bien. ¿Qué pasa con un store? O con una tipo R. Porque venimos analizando el load. Y si queremos apuntar que sea ideal, tendría que ser la misma secuencia. ¿Y tenemos algún problema con la secuencia? A ver, el store busca en instrucción, busca los datos, calcula la dirección, escribe en memoria, no hace nada. No hay problema. ¿Qué haría una tipo R? Busca, decodifica, suma, no hace nada, escribe. ¿Qué haría un salto? Busca, decodifica, suma arriba y termina. ¿Sí? No hace nada, no hace nada. No tenemos problemas con esas etapas. Sirven para todas las instrucciones, algunas instrucciones no hacen nada en la etapa, pero no habría mayor problema. ¿Sí? Es una división que puede funcionar. Bien, a cada paso de la diapositiva anterior lo vamos a hacer en una etapa. Cada etapa usa una unidad funcional, ¿sí? O un bloque de estos que tiene un retardo significativo de forma independiente de los demás. De esa manera, y cada unidad funcional se usa una sola vez, no hay lazos, ¿sí? Por eso, por ejemplo, no aceptamos sumar datos que vengan de memoria. Si quisiéramos sumar datos que vienen de memoria, tendríamos que invertir el orden o, después de que calculamos dirección y fuimos a memoria, volver a la ALU y ya nuestro pipe deja de ser ideal. ¿Sí? ¿Se entiende el tema? Bien. Y, cosa importante, las etapas van a durar más o menos lo mismo. ¿Sí? Cada etapa se va a ejecutar en un ciclo T y la duración del ciclo va a estar determinada por la etapa más lenta ahora. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense que el banco se lee en la etapa 2 y se escribe en la etapa 5 y sin embargo dijimos que solo usábamos una unidad funcional por etapa. ¿En dónde estoy mintiendo? ¿Abajo o arriba? Y no es lo mismo leer que escribir. Son operaciones totalmente independientes. Si bien el banco es el mismo y la unidad funcional es el mismo, son dos operaciones que se pueden hacer en paralelo. Desde el punto de vista conceptual es como si fueran dos cosas distintas. Escribo en el mismo registro, pero si se acuerdan en el uniciclo, incluso en sistema con micro, nosotros podíamos escribir y leer en el banco en el mismo TI, no había problema, eso lo resuelven los flip-flop internos del banco. ¿Sí? Entonces, si bien es el mismo banco y lo uso en dos etapas, uso cosas distintas del banco y las puedo hacer en paralelo porque los puertos de lectura y escritura son independientes. Y porque los registros del banco tienen tecnología para ser leídos y escritos en el mismo ciclo T. ¿Sí? Bien. Entonces, sí uso conceptualmente una unidad funcional por etapa.
Bien. Obviamente esto sale tan lindo porque el set de instrucciones está diseñado específicamente para que salga así de lindo. Si hubiéramos querido hacer esto sobre el mismo córtex, no quedaría tan lindo. ¿Sí? Pero el set de instrucciones RISC-V nace pensado específicamente para hacer implementaciones simples en pipeline. O sea, para ello pensaron ELISA. Por eso nos sale tan bien. Por ejemplo, las instrucciones se pueden buscar en un solo ciclo y son todas de largo fijo. En el córtex, las instrucciones también son de largo fijo y se pueden buscar en un ciclo. Pero en el 8086 y todos sus sucesores, no. ¿Sí? En esa máquina hay instrucciones de hasta 17 bytes. Que para saber qué tamaño tiene, incluso tengo que empezar a decodificarlo. O sea, tengo que traer un pedazo de la instrucción, fijarme en el opcode y decir, por este opcode sé que a la instrucción le faltan 3 pedazos más y ir trayendo los pedazos. Y como eso se hizo en N etapas, ni siquiera es miro el opcode y sé que me faltan 4 pedazos. Puede ser, miro el opcode y sé que me falta un pedazo. Y cuando miro eso, me faltan 2 más. Me falta 1 más. Porque fueron agregados que se fueron haciendo en los huecos de opcode que quedaban. ¿Sí? Entonces no es tan fácil hacer un pipeline. No es tan fácil decir, busco, decodifico. No, porque de lo que decodifique tengo que volver a buscar y volver a decir, me quedo en un lazo ahí hasta que realmente traigo toda la instrucción y la puedo despachar. Acá no. ¿Sí? Acá es limpito. Las instrucciones se pueden decodificar en un T. Acá vamos a dar el mismo ejemplo. Un X86 no se puede decodificar en un T. Porque cuando la decodificas puede ser que digas, tengo que seguir buscando. ¿Sí? Solo tenemos un modo de direccionamiento, indexado. A memoria solo va un tipo de instrucciones y solo las instrucciones load y store son las que van a memoria. Entonces no tengo suma de datos que vienen de memoria. O sea, todo eso hace que las 5 etapas sean claras, sean fáciles y sean visibles. ¿Sí? A medida que vamos enredando el set de instrucciones, el pipe se puede hacer, pero se va complicando. O replico recursos, ¿sí? O empiezo a tener lazos y los problemas que vamos a tener, que vamos a ver con este que los tiene, van a ser todos peores. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Supongamos que ya lo hicimos, que ya tenemos el circuito resuelto, ¿sí? O supongamos que queremos ir a nuestro jefe y decirle, se me ocurrió la idea, estuve cursando una materia y quiero implementarlo en pipeline. Y nuestro jefe nos va a decir, ajá, ¿y cuánto me va a costar todo el desarrollo? ¿Y cuánto voy a ganar de performance? Seguro. Entonces, analicemos qué performance tendríamos, en el mejor de los casos, con nuestro diseño. Supongamos los mismos tiempos que se usaron en el tema anterior para calcular el tiempo de ciclo de un uniciclo. 200 picosegundos, banco de registros, sumadores, ALUs y memoria, 100 el banco, 200 los sumadores y las memorias y todo el resto despreciable. ¿Sí? Con esos tiempos, ¿cuánto era el ciclo, el tiempo de ciclo del uniciclo? 800. ¿Todos de acuerdo? Sí. Me suena el número. 800. ¿Sí? Correcto. ¿Y cuánto sería el tiempo de ciclo de nuestro procesador? ¿Por qué? Sí, y hay un montón que demoran 200 encima, o sea. ¿Sí? Entonces, el tiempo de ciclo nuestro sería 200. Bueno, supongamos que tenemos 3 load consecutivos. ¿Cuánto es el tiempo de ejecución de los 3 load en un uniciclo? ¿Sí? 3 por 800. ¿Y en el pipeline?
1200. ¿Seguro? Sí. ¿Todos están de acuerdo en 1200? ¿Por qué 1200? Porque el primero va a demorar 800 y de ahí como estamos trabajando con pipeline, digamos, se va a ir como repitiendo, como se ¿Estás de acuerdo? Porque la primera va a demorar 800 y después van a salir una cada T que es 200. ¿Estás de acuerdo? ¿Todos están de acuerdo? ¿Cuántas etapas tiene? ¿Cuánto va a demorar la primera? Tiene razón. La primera va a demorar 1000, entonces va a ser 1400. Bien. Es divertido ver como todos los años tienen lo mismo. 1400, no 1200. ¿Sí? Tenemos 5 etapas. ¿Cuánto va a ser el factor de aceleración? ¿Menos de 2? ¿Están de acuerdo? Sí. Bien. Arriba de 1,5, abajo de 2. Perfecto. Suficiente respuesta para el caso. Pero no íbamos a tener 5 de aceleración. Pero es que estamos tomando muestras pequeñas. Ah, ¿era eso? Bueno. Ahora tenemos infinito nuevo. ¿Cuánto va a ser el tiempo del uniciclo? Vos querías infinitos. Promedio demoraremos 800 por cada uno. Bien. En cambio, Si tenemos n, serían 800 por n. sí, Perfecto. ¿Y en el pipeline? 200 por ahí. Ajá. Medio. Bien. Haciendo la parte, ¿Y el factor de aceleración? entonces será 4. ¿4 o 5? 800 dividido 4, 200 da 5. ¿En qué mundo? Es 4 porque en este caso no tenemos un pipeline ideal, digamos, entonces se ve disminuido la aceleración. ¿Están todos de acuerdo? ¿En qué momento dejamos de tener un pipeline ideal? Y en el momento en el que los bancos de registro. En el momento en el que los bancos de registro ocupan 100 y hay 2 etapas que no demoran 200. ¿Sí? Si yo hubiera dividido bien los 800 en 5, el tiempo de ciclo sería creo que 170, 175, una cosa así. No 200. ¿Sí? Entonces está bien, con las unidades funcionales andamos bastante bien, no está tan mal, pero ya de movida estamos un 20% abajo de lo que esperábamos. ¿Sí? Dividimos en 5, pero obtuvimos un factor de aceleración 4. De todas formas, si lo que vamos a gastar son un poco de registros, no es mal negocio todavía. Probablemente podrán convencer a su jefe igual. ¿Estamos de acuerdo? O sea, el esfuerzo de entenderlo es infinito, pero el esfuerzo de aplicarlo es poner 5 registros al medio, en principio, y multiplicamos por 4. ¿Es buen negocio? ¿O no? Sí. ¿Por qué era 1400 cuando ejecutábamos pipeline? Porque la primera instrucción es 5 por 200. Tu latencia de instrucción subió de 800 a 1000. Lo que pasa es que la latencia no te suele preocupar, porque no te interesa cuánto demora en ejecutarse una instrucción en particular. ¿Sí? Pero como vos, antes tus bancos eran 100 y colaboraban con 100, ahora colaboran con 200, entonces tenés 100 y 100 de pérdida cada vez que entras al banco, que estiraron la instrucción a 1000. Entonces, dividiste en 5, pero como no dividiste parejo, el tiempo serie del pipe te creció en 200. ¿Sí? Que son los 2 huecos de 100 que te generaron en esas etapas. ¿Sí? Ahí es donde está la pérdida de rendimiento. Bien. Está claro para todo el mundo. Sin embargo, sigue siendo una idea atractiva, creo. Perfecto. ¿Qué conseguiríamos? Conseguiríamos un CPI. ¿Mantendríamos el CPI de 1?
pero con un t 4 veces más chico. ¿Sí? La aceleración no va a ser igual a la cantidad de etapas. ¿Sí? Hay un 20% de pérdida o un 20% que no ganamos, y la latencia de la instrucción aumentó. Una instrucción pasa de 800 a 1000 para completarse la ejecución. Pero la latencia no nos interesa en un programa en este contexto. ¿Sí? Lo que nos interesa es mejorar la productividad. O sea, lo que nos interesa es haber bajado el tiempo de 800 a 200. ¿Y qué pasa si no tengo todos LOA? Porque no existe un programa que tiene nada más que LOA. ¿Qué pasa con las otras instrucciones? Pues el análisis recién hicimos para infinitos LOA. Ahora no tengo infinitos LOA. Ahora tengo una mezcla de LOA con store. La aceleración es mucho menor. ¿Por qué? En realidad todas tienen que pasar por la misma cantidad de etapas. Ajá. Entonces todas van a demorar lo mismo en Python, pero cuando hacíamos, digamos, sin Python, demoraban menos. ¿Demoraban menos? Demoraban menos que LOA. ¿Demoraban menos? No, demoraban No demoraban menos. También demoraban lo mismo. En un multiciclo demorarían menos. En un multiciclo tendrías ciclos de 200, un load demoraría 5, un store demoraría 4, un add demoraría 4 y un salto demoraría 3. No importa cómo lo hacemos, pero ¿sí? Pero eso es un multiciclo, que no lo vimos. El multiciclo trata de volver eficiente la estructura de una forma distinta que el pipe. ¿Sí? Pero en el uniciclo demoramos 8 igual. O sea que no perdí, la aceleración va a ser la misma. ¿Sí? Porque ya todas estaban condenadas a demorar 800. ¿Sí? Ni siquiera aumentó la latencia porque ya demoraban 800 y subieron a 1000. O sea que el tratamiento, el análisis que hicimos para el LOAD, si venimos de un uniciclo, es exactamente válido para cualquier otra instrucción. No así si viniéramos de un multiciclo, de un procesador que no vimos, que van a ver más adelante, en donde la estrategia es, hago cada cosa en un ciclo, ¿para qué? Para no desperdiciar tiempo en el add por culpa del LOAD. ¿Sí? ¿Qué es la estrategia que usábamos en sistemas con micro? Básicamente. ¿Sí? Ahí sí, el análisis de aceleración sería distinto. ¿Estamos de acuerdo? No, es peor. Es peor. Porque fíjate que acá un LOAD demora un T de 200. En el multiciclo un LOAD demora 5 T de 200. Y el add demora 4 T de 200. Acá demora un T de 200. El multiciclo lo que hace es lograr que el add y el salto demoren 4 y 3 en lugar de todos 5. Entonces respecto al uniciclo es mejor, pero poquito mejor. Y este es brutalmente mejor. ¿Sí? De todas formas, en el multiciclo se podría hacer algo de pipe también. O sea, podrías estar buscando uno mientras sumas otro en determinadas situaciones y podrás mejorar un poco. Pero este es mejor. ¿Sí? El multiciclo es el enfoque original. Y esto es la idea revolucionaria que cambió el diseño de los procesadores, para ser concreto. En algún momento por ahí venga una vuelta de tuerca. De hecho, en realidad, este procesador que está ahí adentro hoy es una mezcla de multiciclo y uniciclo. O sea, es como que a esto le pusieron un procesador por encima, una cosa así. ¿Sí? Para poder lograr seguir avanzando en velocidad. Pero esto es el diseño más nuevo y es el diseño que tiene mejor rendimiento en términos generales. Bien, entonces el resto de instrucciones no son un problema por donde las veamos, van a funcionar bien. Bueno, vamos al camino de datos. Dijimos que íbamos a poner registros intermedios para cortar cada una de las etapas. Así quedaría el diseño. El PC actúa de registro, ¿sí? Es el que tiene la dirección.
Desde el PC hasta este registro tenemos el fetch. Una vez que se completa el fetch, este registro memoriza la instrucción y el PC. Esa instrucción empieza a decodificarse por arriba, que lo vamos a ver después, y acceder a los bancos, y podemos empezar con la instrucción que sigue. ¿Sí? Y vamos pasando de parte en parte. A cada registro le pusimos, salvo el PC, que insisto, es equivalente a un registro de segmentación. A cada registro le pusimos el nombre de las etapas que dividen. ¿Sí? Entonces el registro que está entre IF y ID. Esto es la etapa IF, esto es la etapa ID, esto es la etapa de ejecución, la etapa de memoria, y el writeback, que en realidad ocurre acá, es como que solo el multiplexor. ¿Sí? ¿Está claro? Lo que hacen es mantener la información del ciclo previo para que la etapa que ellos alimentan produzca o trabaje, y una vez que esa etapa produce el resultado, el registro siguiente memoriza el nuevo dato, ¿sí? Y descarta el anterior porque este ya memorizó el resultado. ¿Sí? Todos los registros se escriben exactamente en el mismo ciclo de reloj, claramente. Entonces, rápido, el fetch, el PC toma, proporciona la dirección, se accede a memoria, obtengo el valor del registro y obtengo el nuevo valor del PC. ¿Sí? Suponiendo que vamos con el PC más 4. La etapa que sigue, a esa instrucción que estaba memorizada, obtengo los registros y guardo los valores de los registros. ¿Sí? A esos valores de los registros los sumo, siguiendo un load, por ejemplo, y guardo las direcciones de memoria a las que tendría que ir, o el resultado de la suma. Después, si es dirección de memoria o no, dependerá qué haga acá. ¿Sí? Accedo a memoria y lo escribo. Pero hay un problema. Yo escribo el dato 5T después de haber empezado la instrucción. ¿Sí? En el T0 yo busqué la instrucción, en el T1 accedí a los bancos de registro, en el T2 hice la suma, en el T3 fui a memoria y en el T4 estoy escribiendo. Pero fíjense que para escribir en el banco se usan estas dos señales. Esta señal es de la instrucción que yo quiero. Esta señal no. Esta señal es de una instrucción 2 temas adelante. Entonces voy a escribir en un registro que no es. ¿Se entiende? No, porque, fíjate, T0, T1, T2, T3, acá está. T4, acá está la instrucción que me interesa. Acá está la que sigue, o sea, más 1, más 2, más 3. 3 más adelante. ¿Sí? ¿Solución? ¿Qué es otro registro? ¿A dónde? Un registro que guarde la dirección de la ¿Un registro? 3. O sea, ¿qué es lo que hay que hacer? A este dato, en lugar de meterlo acá, pasa acá, pasa acá, pasa acá, y recién ese es el que viene acá. Y el destino va acompañando al posible valor en cada etapa. ¿Sí? ¿Se entiende? El número de registro en el que tendría que escribir va acompañando a la instrucción. Si lo uso bien y si no lo uso no importa. ¿Sí?
Si después acá no hubo una señal de escritura y no se escribe nada, no importa, pero si escribo, voy a escribir en el que corresponde. Entonces, primera modificación del circuito, lo que antes hacía así, ahora baja hasta el registro. En realidad agregué 3 registros o extendí 3 registros de segmentación, le agregué un campo, es lo mismo. Lo guardo durante 3T, junto va acompañando a la instrucción y la señal que entran son 2 señales que son temporalmente coherentes, o sea que son de la misma instrucción. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Seguro? Bien. ¿Qué opinan? ¿Habrá algún otro problema? El salto. ¿Qué problema le ven al salto? Que para cuando llegue la información del salto, o sea, en la siguiente dirección, eso ya va a estar ejecutando otra cosa. De vuelta acá tenemos mezcladas 2 señales que vienen en tiempo distinto. Esta está en el mismo T0. Y esta, que es la decisión de esta instrucción que estoy buscando. ¿Tengo que buscar la que sigue o tengo que buscar la del salto? Me llega 2T después. O 3T después. ¿Sí? Porque es esto. Tengo un problema. Seguro. Porque así como está, voy a seguir ejecutando X instrucciones después del salto. Y el salto va a saltar más tarde. ¿Sí? ¿Algún otro problema ven? El año pasado alguien preguntaba por qué el salto no seguía tan bien hasta acá. ¿No es que todas las instrucciones tienen que pasar por todas las etapas? Eso solo me agrava el problema que acabamos de describir. Ahora no voy a tener 3 instrucciones, voy a tener 4. ¿Sí? Entonces, casi seguro que la solución no va a venir por pasar por la etapa. Como estoy omitiendo la última etapa, es lo mismo que si hubiera pasado vacía. Entonces, no nos debería traer mucho problema que una instrucción no pase por las 2 últimas etapas. En definitiva, pasa y no hace nada, es lo mismo. ¿Sí? Pero tomar esta decisión antes, seguro que nos viene bien, aunque todavía tenemos 2 instrucciones dando vuelta, que están acá ya, que ya vamos a ver qué hacemos. Pero cuanto más lento me entere, peor va a ser. Entonces, seguro que no me... O sea, podría pasar el salto un T más, pero no me conviene. ¿Sí? Es más adelante, vamos a traer esto para acá. Para tratar de enterarnos lo antes posible de que hay que saltar. Como parte de la solución del problema. Porque lo ideal sería que nosotros sepamos si hay que saltar acá mismo. Pero para eso tenemos que tener la ALU, los rebancos, no puede. ¿Sí? No es que no habría que, sino que agravase el problema de que vos te enterás que la instrucción que tenés que buscar no es la que viene a continuación, tarde. Este fetch se hace tomando la instrucción y buscando la siguiente y la siguiente. Ahora, cuando es un salto, vos buscás la instrucción y lo que deberías buscar no es la siguiente. Cuando el salto se toma, ¿no? Deberías buscar una instrucción que está en otro lado. Pero vos te enterás de eso cuando el salto, 1, 2, 3. Recién en este momento te enterás de que las 2 instrucciones que vos venías buscando no sirven, porque no había que ejecutarlas. Por eso, cuanto antes me entere, mejor. Como yo lo que dejo sin ejecutar o sea, lo que hago es no hacer nada en esta y en esta, básicamente es como que la instrucción pasara sin hacer nada. Pero esta señal, que es el valor, me interesa volverla lo antes posible para no seguir buscando cosas que no sirven. ¿Sí? Y todavía no lo hice del todo bien. ¿Se entiende? Entonces, podría seguir pasando, pero lo único que hago es agravar el problema. Y como lo que hago es dejar en blanco huecos a continuación, lo que no debo hacer es traer una señal de acá
y saltarme etapas. Ahí es donde voy a tener un choque entre la instrucción y la otra. Acá no, acá lo que estoy haciendo es dejar de no hacer nada de ahí hasta el final. Entonces no me va a traer problemas sacar el dato antes del pipe o que no siga en el pipe. ¿Sí? Sí me traería problemas sacar ese dato y volverlo a meter en una etapa más adelante. ¿Está claro? Que no tengo mayor problema con esta vuelta. ¿Hay algún otro problema? ¿Con un recreo creen que verán algún otro problema? No. Sería brutal. Bueno, hagamos un intermedio, pues seguimos con los problemas. ¿O creían que iba a ser tan fácil como cortarlo y ya está? Déjala como quieras. Bien. ¿Alguna duda en este? Ahora que estaban charlando, tuvieron 20 minutos charlando de camino segmentado. Sí, sí, me imagino. Ajá, ¿y? A nadie se le ocurrió otro error. Como si no hubieran estado pensando en el problema. ¿Qué sucede si tengo una instrucción de suma y a continuación otra instrucción de suma que usa el resultado de la anterior como operando para la siguiente suma? Tener valor de registro ya. No ha llegado a guardar el registro. Sacar el dato va a tardar 4T y ya tengo la suma atrás. ¿Sí? ¿Qué haría? ¿Sumaría el valor anterior? ¿Sí? No sumaría el valor actualizado, que es lo que nosotros quisiéramos. Bien. Entonces tenemos otros problemas. ¿Sí? Como vamos a tener de esos varios problemas, vamos a necesitar dibujarlos para analizar los problemas. ¿Sí? Por ejemplo, en el ejemplo de recién, si la instrucción no está justo a continuación, está una instrucción después, ¿seguimos teniendo un problema? Creo que tiene que estar 2 instrucciones atrás. Bien, como ese creo que esta herramienta va a ser lo que nos va a permitir verlo un poco más rápido y más claro y más, sin lugar a dudas. La forma tradicional que usábamos para dibujar un pipe era, esto es el tiempo en ciclos de reloj y estos son las tareas, en nuestro caso, instrucciones. Entonces, en T0, que está acá, esta instrucción empieza el fetch. En el siguiente T, esa instrucción pasa a decodificación y la instrucción que sigue entra al fetch. ¿Sí? En el T que sigue, esta pasa a ejecución, esta pasa a decodificación y esta empieza el fetch. Entonces podemos ver en cada momento qué instrucciones están en cada una de las etapas y cuándo se terminó una instrucción y cuándo no. ¿Sí? A ese, y esto es en un ciclo T, ¿qué instrucciones están en el pipe? ¿Sí? En el ciclo 5 están todas las instrucciones en el pipe. Esta está escribiendo el resultado, esta está accediendo a memoria, que como es un sub no está haciendo nada, esta está calculando la suma, esta está decodificándose y esta se está buscando. ¿Sí? Y cada ventanita vertical nos da el contenido del pipe en un momento. Si esta instrucción usase esto, yo sé que en este momento leo el registro y en este momento escribí y esto debería estar
acá. Entonces, ¿qué es lo que podría hacer? Insertar lo que llaman burbujas. No hacer nada durante X tiempo para que esta instrucción baje y entonces la ventana tenga el writeback, nada, nada y el decode a continuación porque inserté dos huecos. ¿Se entiende? Esa es la solución más básica. Vamos a tratar de buscar soluciones mejores que esas. Pero eso podría ser una solución. Claro, con eso lográs que esto se vaya para acá, porque cada vez que baja uno, se corre uno. Si vos insertás un nada acá, una instrucción no, por ejemplo, que no hace nada, esta instrucción va a empezar un T después, por lo tanto, esta instrucción va a tener este perfil y no este. ¿Sí? Entonces ya, la ejecución va a estar después del writeback. Por ejemplo, si el problema está entre esta y esta, ¿no? ¿Se entiende? ¿Cuál sería la estrategia? Malísima. Pero si se puede decir con el diagrama de precedencia... Pero en esto es más... Sí, pero el diagrama de precedencia te falta un dato que es cuántas etapas. El diagrama de precedencia te dice... El diagrama de precedencia te sirve, porque te dice esta depende de esta, o depende de esta. Pero te falta... Bueno, esa dependencia, ¿me produce un problema o no me produce un problema? Claro, o sea, mi pregunta es si vos tenés que las dependientes se las podría hacer cada 5 ciclos de última como para saber... No hace falta. Te hacen falta mucho menos de 5. ¿Por qué? Porque podría suceder que vos tengas, ya las vamos a ir viendo, pero te vas a dar cuenta que nunca hacen falta 5, porque de movida, esta instrucción no tiene ningún problema con esta. La que puede llegar a tener un problema es esta, que es la decodificación. Esta tiene que entrar a leer esto. Y esta con esta tampoco tienen problemas, porque el registro, el banco se puede leer y escribir en el mismo texto. Entonces, fíjate que el problema es de acá con acá. Ya de 5 bajamos a 3. En el caso del banco, hay otras dependencias que vienen apareciendo. Pero digamos, poner 5 de siempre sería una solución muy bruta. ¿Sí? Nunca vamos a necesitar 5. Nunca vamos a necesitar ni siquiera 4. ¿Sí? Entonces, esto es como mejor herramienta para analizar realmente cuánto. Porque además, nosotros estamos usando un pipe de 5. Pero los procesadores pueden tener, o sea, hay otras implementaciones de este. El de 5 es el que calza bien, pero se pueden hacer implementaciones de más etapas para tener más aceleración. Y ya los 5 cambian, las dependencias cambian. Entonces, esta herramienta, junto con el diagrama de dependencias para saber dónde tenés que mirar, o sea, esta instrucción depende de esta, entonces a esta pareja la tengo que analizar, ¿sí? Pero el diagrama de dependencias sirve para marcarte dónde y después con esta herramienta es con la que vas a hacer el análisis de cada tipo de dependencia. Porque para cada tipo de dependencia vamos a buscar una estrategia de solución. ¿Sí? Bien. Pero sí, el diagrama de precedencia te hace falta para saber dónde buscar problemas. Nosotros vamos a cambiar la representación levemente para que sea más visible y porque para parte de nuestra solución nos va a permitir mejor incluso explicar cómo vamos a resolver el problema. Entonces, en lugar de poner los cuadraditos, vamos a poner este dibujito tipo espina de pescado, donde están el perfil del pipe, ¿sí? Se reconoce cada una de las etapas, ¿sí? Dice lo mismo que el anterior. En este ciclo T, esta instrucción está en memoria de instrucciones o en fetch. En este ciclo T, esta instrucción está en el banco de registros. ¿Sí? Y en este ciclo T, estoy buscando esta, decodificando esta, ejecutando esta, accediendo a memoria de esta y escribiendo los resultados de esta. ¿Sí? ¿Seguro? Hay muchos dibujitos de eso en el práctico, en el parcial, así que es importante que quede claro. El último es el writeback. El último es el writeback, por eso está, o sea, es el pedacito que te falta del banco de registros, ¿sí? Habíamos dicho que circuitalmente lo ponemos acá, pero conceptualmente es como si fueran
2 unidades distintas, entonces por eso dibujamos con línea de trazo la mitad y la mitad. Se ejecuta la primera y la cuarta simultánea. Se ejecuta, claro. Esta está escribiendo y esta está leyendo y esta puede leer los datos de esta, por eso están las mitades que están. El banco de registro de los 100, los primeros 50 los usa para escribir y los otros 50 los usa para leer. Entonces vos podés leer lo que acabas de escribir, por eso están pintados de esa forma en particular. Entonces, si esta instrucción utiliza a este registro, no hay problema. No tenemos que hacer nada porque ya el banco lo resolvió. ¿Sí? Pero, si una instrucción de estas dos utiliza estos registros, sí lo vamos a tener que hacer. ¿Está claro? Esto es lo mismo que acabamos de ver en vertical y es, en un momento dado, qué instrucciones están adentro del Python. Y esto es lo que acabamos de ver en el rectángulo rojo. Entonces, en writeback está la primera, en memoria está el sub, en ejecución está el add, en decode está el load y en fetch está el add. Y es lo mismo, o sea, deberíamos poder ir de uno a otro indistintamente. Hay algún problema del práctico que les dice, bueno, si estas instrucciones están así, genera el otro diagrama, digamos. ¿Sí? Bien. ¿Sí? Diga. ¿Tenés un número de juntar? ¿Cómo? ¿Ya tenés el número de juntar? ¿En dónde? Pará. Acá no tengo 220. Después. Pero ahí no tengo 220. Pero además de eso, el monitor se le dio por no arrancar. ¿Qué está ya la térmica de eso? Ay, qué lindo. Bien. Ya sé dónde buscar. ¿Qué pasa con las señales de control? Hasta acá solo hicimos camino de datos. No, pero Ale, el único lugar donde no hay 220 es acá. En esta barra sí, y eso está en ese tablero. Estaba bajado y ya lo subí. Estos dos enchufes son los únicos que no tenían 220. Ya los pruebo después y te aviso. ¿Qué pasa con las señales de control? Son las mismas señales de control que teníamos antes. ¿Sí? Las mismas. Esta. Las mismas 7 señales de control que teníamos antes. ¿Y cómo vamos a hacer el control? Y ahí sí necesitaríamos una máquina de estado finito. Vamos a usar el mismo concepto que con esto. Vamos a conseguir el dispositivo que sigue. La unidad de control va a ser la misma. Vamos a generar todas las señales en la etapa 2 y las voy a ir pasando por los bancos para que se usen cuando hagan falta. ¿Se entiende? Entonces, las señales de control también van a ir acompañando a la instrucción con los registros de segmentación y se van a ir consumiendo. Obviamente, las señales que ya usé no van a pasar al registro que sigue, se pierden. ¿Sí? Entonces, todas las señales las vamos a generar y las que se usan en la etapa 3, 4 y 5 las vamos a ir pasando por los registros de segmentación para que se usen en el momento que corresponde. Porque si yo sacara del control al multiplexor de la etapa 5, estaría de vuelta usando algo que no es temporalmente coherente. ¿Sí? Entonces, la idea es esta. Generamos todas las señales de control. Si hay señales para la etapa 2, las bajaríamos directamente. Todas pasan a este registro. Se consumen las de la etapa 3. 4 y 5 pasan al registro que sigue. Se consumen las de la etapa 4. 5 pasa al registro que sigue y se consumen. ¿Sí?
Entonces las señales de control van a acompañar a la instrucción, igual que el valor del registro de destino acompañaba también a la instrucción. ¿Sí? Y las señales son las mismas, el control es el mismo, la tabla de verdad es el mismo, por ahora. Así quedaría el camino de datos completo. A donde los registros de segmentación ahora conservan los valores que necesitan la instrucción y las señales de control para implementar la instrucción. Y las señales se toman de acá. Guarda porque estas señales son de una instrucción y estas son de una instrucción distinta. ¿Sí? Y lo mismo pasa acá. Porque no te olvides que conceptualmente la escritura del banco de registro está acá atrás. Y esa etapa necesita dos señales. Necesita qué vas a escribir y el escribir en sí, pero el escribir lo tenemos puesto acá. ¿Sí? Pero es la mitad que iría acá. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Seguro? Más o menos. ¿Sí o no? Miren que van a tener que sacar instrucciones de acá y modificar ese camino de datos y modificar la señal de control. En el otro y en este. ¿Por qué la compuerta AND está después del registro que separa la etapa y no antes? Porque decidimos que el branch siga estando en esta etapa. ¿Sí? Nosotros habíamos dicho que el dato hacía así. Entonces, si el dato sale de esta etapa, la señal de control tiene que salir de la misma etapa. Si yo dejo este dato acá y llevo la compuerta para acá, la señal del multiplexor me va a salir un T antes que el dato que realmente quiero conmutar. ¿Sí? Si yo quiero mover el branch acá, suponiendo que los tiempos me den, teóricamente esto es despreciable, podría, ¿sí? Decir, bueno, lo pasemos para acá y saquemos este dato desde esta etapa y entonces sí tengo que traer esta compuerta para acá, esta señal deja de estar acá y sale de este grupo y adelanté un T, el salto, y resolví el salto un T antes. O sea, el problema que dijimos de me entero 3 instrucciones después de que estoy haciendo cosas que no tenía, ahora me voy a enterar 2. ¿Sí? ¿De qué depende? De que este tiempo y estos tiempos no son despreciables. Si me entran en los 200 picosegundos de la etapa, lo hago. Y si no me entran, porque la ALU realmente demora 200 en entregarme el 0 y las compuertas harían que esta etapa crezca 210, por ejemplo, y voy a penalizar toda la performance, por ahí no lo hago. ¿Sí? Pero con tiempos despreciables en todo lo que no sean memoria y ALU y sumadores, probablemente se podría mover esto para acá y ahorrarnos una instrucción del problema. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? La respuesta corta sería como que esa será la mejor forma de hacerlo. No, la respuesta corta es que la compuerta tiene que salir de la misma etapa que sale el dato. O sea, yo tengo que... O sea, esto es muy importante y es donde más fácilmente van a meter la pata. La señal de control y el dato sobre el que voy a operar tienen que ser de la misma instrucción. Para que sean de la misma instrucción tienen que estar en la misma etapa. Si yo paso esta compuerta para acá o paso este dato para acá y dejo cruzada la compuerta de un lado y el dato del otro, estoy operando sobre un dato que no es el que quiero operar. O sea, voy a saltar, pero no a la dirección que debería saltar, porque la dirección me llega un T después que la señal, o un T antes que la señal. Exactamente. Entonces, lo más importante no es si lo pongo acá o lo pongo acá y arreglo un T. Lo más importante es que estos dos tienen que salir juntos, porque operan juntos. ¿Sí? Igual que pasaba con estos, con el resultado y el registro donde quiero escribir. ¿Sí?
Yo tengo que asegurarme que las señales que llegan a cada una de las unidades funcionales son de la misma instrucción y para eso tienen que venir del mismo registro de segmentación. Si yo me cambio de registro de segmentación, y fíjense que el control está tomando información de este registro, o sea, la salida del control es lo que está en el registro de decodificación, o sea que seguimos en lo mismo. Si yo parto de señales de otro registro, estoy en otra instrucción. ¿Sí? Bien. Problemas. Ya vimos algunos. Hasta acá todo viene fantástico. Mantenemos el CPI igual a 1 y bajamos el T a la cuarta parte. Pero con la suposición de que siempre podemos ingresar instrucciones una tras de la otra. Y ya vimos que con los saltos por lo menos vamos a tener problemas y que cuando hacemos dos instrucciones que usan el resultado de la previa también vamos a tener problemas. Entonces esto no va a ser así. Los problemas que pueden ocurrir o las cosas que podrían andar mal las vamos a llamar riesgos, siguiendo la literatura en inglés que le llama hazard. ¿Sí? O sea, cada vez que nosotros podríamos ejecutar una instrucción que no debemos o de una forma que no debemos, por ejemplo, ejecuto la instrucción que está a continuación del salto, eso estaría mal. Ejecuto una suma y uso el valor viejo en lugar del valor actualizado, estaría mal. Entonces, cada cosa que tenemos la posibilidad de hacer mal es un riesgo. Y obviamente lo vamos a tener que arreglar, no podemos dejar las cosas. Bueno, anda así, no va a ser una solución. ¿Sí? A cada riesgo le vamos a tener que dar una solución. Por eso lo llamamos riesgo como una forma de potencial problema. ¿Sí? Pero a cada uno va a haber que darle una solución. Los riesgos que podemos encontrar son de tres tipos. El primer tipo, gracias a Dios, en nuestro pipe no lo vamos a tener nunca. Y son los riesgos estructurales. Los riesgos estructurales se dan cuando dos instrucciones tratan de usar la misma unidad funcional. Por nuestra estructura, donde todas las instrucciones pasan por toda la etapa y toda la etapa duran lo mismo y no hay realimentación, no hay posibilidad de riesgo estructural, no hay forma que dos instrucciones entren a la misma. Pero, si hacemos de vuelta a memoria a cómo funciona el X86 y dijimos, busco, decodifico, vuelvo a buscar, vuelvo a decodificar, podría tener un riesgo estructural con la que estoy tratando de buscar después. Porque tengo que volver hacia atrás a repetir, entonces tengo un lazo que podría dar un problema. Si tuviese en el córtex, donde yo puedo ir a memoria, o sea, puedo calcular la dirección, traer el dato y sumarlo, y la suma la quiero hacer en la misma ALU, el córtex tenía un modo en el que yo sumaba un registro, una constante, iba a memoria y después lo sumaba a otro registro. Si a ese dato que viene acá lo quiero meter de nuevo acá para volver a sumar, puedo tener un riesgo estructural. ¿Sí? Ese riesgo estructural, por ejemplo, el córtex se podría resolver fácil, ¿de qué manera? Dos ALU. Pongo una ALU acá, pongo el dato de memoria y pongo otra ALU. Pero el riesgo estructural de ir a memoria dos veces no va a ser tan fácil de arreglar, porque no puedo poner dos memorias. El riesgo estructural de usar dos veces el banco registro no va a ser tan fácil, porque no puedo poner dos bancos registro, porque si pongo dos bancos registro, los registros no van a tener los mismos valores. Entonces la ALU la puedo duplicar. Los bancos, el almacenamiento no lo puedo duplicar. No puedo duplicar la memoria de instrucciones, no puedo duplicar la memoria de datos, no puedo duplicar los bancos registro. Los bancos registro en realidad vamos a ver que sí podemos hacer algunas cosas medias raras. ¿Sí? Entonces, depende con qué tenga el riesgo estructural, lo voy a poder arreglar agregando recursos o no, porque ese recurso es único y no lo puedo duplicar. ¿Sí? Nuestro diseño está pensado para no tener riesgos estructurales. Pero es muy importante que les quede claro qué es un riesgo estructural. Porque en el parcial puede haber un riesgo estructural o puede haber una máquina que se vea que sí, habría un riesgo estructural. ¿Están claros los dos ejemplos que yo les di de por qué aparecería un riesgo estructural?
En ese mismo pipe. Por supuesto, el riesgo estructural se da de la combinación de lo que hace la instrucción y de la arquitectura que yo uso para ejecutar la instrucción. ¿Sí? La misma instrucción en un diseño puede tener riesgo estructural y en el otro no. ¿Estamos de acuerdo? Si no hay reuso de componentes a lo largo de la ejecución, no hay riesgo estructural. ¿Sí? Bien. Claro, los riesgos estructurales que son los más fáciles para nosotros, no tenemos. Riesgo de datos. También lo vimos. Es cuando una instrucción necesita que la instrucción previa complete la ejecución, si no voy a estar operando datos que no son los adecuados. ¿Sí? Y vienen de las dependencias de datos de los diagramas de precedencia que habíamos visto. Ya saben por qué lo habíamos visto. ¿Sí? Bien. De estos sí tenemos. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Cuanto más largo sea el pipe, mejor o peor. Cuanto más largo es el pipe, peor son los riesgos, pero mejor es la performance. Bien. Como de costumbre, no hay una buena solución, o sea, hay un balance. Y por último, ¿sí? Riesgos de control, que también los vimos, y es cuando tenemos un salto y nosotros no sabemos qué instrucción buscar después del salto, porque no sabemos si el salto se va a tomar o no. ¿Sí? Incluso no sabemos qué es un salto, porque en el fetch no sabemos qué es un salto y por lo tanto no sabemos si la instrucción que sigue es la que viene a continuación o no. Aún en los saltos incondicionales tenemos un problema, que deberían de ser fáciles porque seguro que la instrucción que viene no es la que se tiene que ejecutar, pero no lo sabemos en el momento en el que nos hace falta. ¿Sí? Hasta que no la decodifiquemos no sabemos que es un salto incondicional. ¿Estamos de acuerdo? De eso también tenemos. Bien. ¿Y qué solución tenemos para los riesgos? Yo les dije, la solución más básica es no hacer nada. O sea, no hacer nada y dejar que la instrucción avance, no hacer nada de nada. Sino, no introducir nuevas instrucciones al pipe hasta que las condiciones estén dadas para que esa instrucción se ejecute correctamente. ¿Sí? En los diagramas de precedencia habíamos visto de que, por ejemplo, si se podría llegar a hacer un grado de paralelismo en el cual las instrucciones no se ejecuten de manera procedimental. No sé si eso se puede implementar. ¿Cómo? Que, por ejemplo, yo decodifico la instrucción y me doy cuenta de que necesito un dato que está en una instrucción que todavía se está ejecutando, entonces guardo esa instrucción y voy ejecutando. Eso se llama ejecución fuera de orden. Se puede hacer de varias maneras. En este tema vamos a ver una forma que es reordenarlas vos con tu cabeza, sentarte a mirar qué sucedería y cambiarles el orden. Y después vamos a discutir cómo lo podría hacer el procesador. ¿Sí? Y hacer emisión fuera de orden. Es decir, que el control ya no va a ser una máquina de todo finito combinacional, o sí, un circuito combinacional, o por ahí sí, se dé cuenta de eso y reordene. Pero para reordenar tiene que saber que la instrucción que sigue, o sea, tiene que decodificar las dos. O sea, se puede, se hace, pero no es fácil. Vos tenés que decodificar las dos y saber que realmente para esa combinación en particular podés dar vuelta a las instrucciones. ¿Sí? Digamos que es más fácil que lo haga un humano. O un programa previo a la ejecución. Que es lo que proponen en este tipo de cosas. Entonces es una optimización, pero estática. Antes de ejecutar, corre un programa que reordene, que tiene todo el tiempo del mundo y no que lo tiene que hacer en un T. Y mandar las instrucciones reordenadas. ¿Sí? De todas formas se usan todos. Porque si vos reordenás para un procesador en particular. Cuando sacan la versión nueva que tiene otra estructura, tu reorden puede que sea peor que si no hubieras hecho nada. Pues vos reordenás
pensando en el pipe. ¿Sí? Entonces, si el micro las puede reordenar en base a su arquitectura, es una solución más universal que si vos lo ordenás para un micro en particular y después lo querés ejecutar en otro micro. ¿Sí? Conclusión, se usa todo. Depende el ámbito en el que estés, vas a hacer una cosa o la otra. Lo que sí, en cualquier caso, si no pudiste reordenar o si no pudiste encontrar una solución, no podés dejar que la instrucción se ejecute mal. ¿Sí? Entonces, si no encontraste una mejor solución, la única solución que nos queda es lo que se llama una parada del pipe o insertar una burbuja, ¿sí? Que es equivalente en el circuito es equivalente, si esta instrucción depende de esta y no lo puedo resolver, es equivalente a insertar un NOP acá, una instrucción que no hace nada y que esta empiece un T después. O 2 o 3 o los que hagan falta. ¿Sí? Por eso se llaman burbujas. Es como que pusiese aire en la cañería, ¿sí? Para separar esta instrucción de esta instrucción y dar tiempo a que se resuelva el riesgo. ¿Estamos de acuerdo? Si el riesgo de control, tendré que lograr que esta esté acá antes de que la próxima esté en fecha. Y lo que las tenga que separar va a ser la cantidad de burbujas o la cantidad de ciclos de parada que tengo que insertar. ¿Sí? No, para todos. Para estructurales, para cualquier riesgo, la peor solución posible, pero a la que vas a tener que recurrir si no encuentras algo mejor, va a ser insertar burbujas. ¿Sí? O sea, generar huecos entre las instrucciones para que las instrucciones no se ejecuten tan seguido. Si en lugar de burbujas podés reordenar instrucciones y poner instrucciones útiles en lugar de instrucciones que no hacen nada, mejor. Porque cada burbuja va a generar pérdida de rendimiento. Si nuestra aceleración era 4 y empezamos a poner burbuja una de cada 3, vamos a quedar con una aceleración de 1,5 de vuelta. ¿Sí? Entonces, es la peor solución, pero es una solución. Y como no podemos dejar que el programa se ejecute mal, va a ser la solución en la que vamos a terminar si no encontramos algo mejor. ¿Sí? Vamos a ver que hay muchas mejores soluciones para varios de los problemas. Y que vamos a insertar muy poquitas burbujas. Pero en algún momento no nos va a quedar otra. Hay ciertos riesgos que son insalvables. ¿Sí? Vamos a ver un riesgo que no lo podemos resolver de ninguna forma porque tenemos que viajar en el tiempo. Entonces, no nos queda otra. O sea, necesitamos el dato antes de tenerlo. No pasa nada. Si necesito el dato que va a salir en el próximo test. Solo lo puedo resolver esperando. ¿Sí? ¿Cortamos acá? ¿Quiere decir que yo soy más aburrido que Nico?